están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero y estén muy bien. Sean bienvenidos a este canal que lleva como nombre Salud y Bienestar aquí. Me presento, mi nombre es Katherine Acevedo Cuevas. Quiero decirles que estoy muy contenta que estén con nosotros una vez más, ya que este tema es el último tema que está hecho con mucho cariño y es de regalo para ustedes, ya que ya se los había mencionado en el último video. Estamos finalizando esta programación de este bonito canal. Así que vamos a comenzar, ya que este tema está muy interesante. Lleva como nombre las causas anímicas de las enfermedades. Y en esta ocasión tenemos como objetivo proporcionar a nuestros destinatarios información a través del libro Las causas anímicas de las enfermedades, con el fin de poder comprender la salud y las enfermedades más comunes. Vamos a comenzar con esta frase que dice: la mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo y las enfermedades a menudo tienen su origen allí. Y a veces nosotros representamos a través de nuestro cuerpo diferentes enfermedades que el cuerpo, como lo he mencionado en los videos anteriores, pues es una máquina sorprendente. Entonces nuestra mente también tiene que influir en nuestro cuerpo. Entonces cuando estamos estresados o tenemos alguna angustia, se pueden presentar enfermedades. Entonces esta frase está muy interesante porque tiene que ver con esto de la mente, ¿no? El cuerpo, y que el cuerpo también habla, nada más que no le ponemos atención y no sabemos interpretar qué es lo que quiere nuestro cuerpo o qué es lo que necesita. Así damos inicio a este tema. El libro que nos vamos a basar en este tema, este autor, George Abel, es el responsable del contenido de él. No es un médico y no le es permitido curar en Austria. Entonces por ello él nos señala que nunca ha curado a nadie, pero tampoco mediante su procedimiento de esta forma de borrar y de hacer algo nuevo. Y él nos menciona en este libro que solo Dios puede sanar y la naturaleza y el paciente deben de hacerlos por sí mismos, ¿no? Las informaciones y las recomendaciones que él nos presenta en su libro se basan esencialmente en estos conocimientos científicos del Dr. Heimer y en la experiencia naturopática del autor. Vamos a comenzar con definiendo esta parte del concepto de medicina. Y la medicina es la ciencia de la sanación o la práctica de un diagnóstico, de algún tratamiento y prevención de alguna enfermedad, alguna infección o alguna dolencia. La medicina también viene siendo esta parte del sinónimo de un medicamento o algún remedio. Existen diferentes tipos y ramas de la medicina, como puede ser la clínica, que es esta parte de la medicina centrada en la clínica, que es la que aparece en el imaginario colectivo cuando nosotros hablamos de esta ciencia. Tenemos estos ramas de la medicina quirúrgica, del médico quirúrgico, de laboratorios, medicina forense, medicina laboral, medicina preventiva y medicina deportiva. Entonces, vamos a hablar acerca de la vieja medicina, de la nueva medicina y del descubridor. Vamos a comenzar conociendo esta parte de la vieja medicina.
Y bueno, desde generaciones estamos acostumbrados a que para cada enfermedad, así llamarle, nos receten algunas medicinas para poder curarnos. Antes era normal salir de la consulta del médico con una receta en nuestras manos, ¿no? El cual pues algo muy agradable para el paciente que acudía, puesto que ya tiene pues algo en la mano y con ello pues se va empezando a sentir bien. Es como, por ejemplo, entregar la responsabilidad de forma similar, ¿no? A cómo se entrega pues un coche averiado en algún taller, ¿no? Seguro que pues bueno, algunos profesionales pues tienen el remedio. Para ello pues han ido aprendiendo esta profesión, ¿no? Por otra parte, bueno, debemos estar preparados para poder asumir pues una responsabilidad de nuestra salud o de nuestra enfermedad, con todas las consecuencias, también las que no sean desagradables, ¿no? Hay que aceptar las enfermedades también cuando nosotros enfermamos, porque a veces detestamos que nos enfermamos, pero cuando estamos sanos no valoramos la salud que tenemos, no damos gracias porque amanecemos sanos. Por otra parte, vamos a tener la nueva medicina. Y bueno, los principios de las 5 leyes biológicas pues fueron descubriendo en 1981 por el Dr. Heimer. Entonces aquí entra esta parte de la nueva medicina, estas 5 leyes biológicas que las vamos a ver a continuación. Bueno, parte de esta medicina nueva, nos encontramos el inicio de una nueva era en la medicina. En los próximos años, pues la medicina incluso va a cambiar poco a poco considerablemente a través de esta parte de la llave maestra de las 5 leyes biológicas, que vamos a vivir un verdadero cambio de paradigma y una marea de nuevos conocimientos. Está interesante esto. También la medicina natural pues va a mostrar sus reservas frente al hecho de estas 5 leyes biológicas. Bueno, el descubridor ahorita es el doctor Med-Mag-Theor Gerheimer, el doctor Heimer, que bueno, él nació en 1935, estudió medicina, estudió física y también teología, y en el año de 1972 completó su formación en medicina interna. Trabajó como internista en las clínicas universitarias de Tubinga y de Heidelberg, donde tuvo permanente contacto con pacientes con cáncer. Entonces él empezó a estudiar esta parte de las personas que tenían cáncer con esta enfermedad. Y bueno, él también no pasó mucho tiempo cuando ya había demostrado su ingenio y su talento como un descubridor. Él inventó pues un escalpelo con el que era posible realizar cirugías plásticas sin hemorragias, el llamado escalpelo de Heimer, en nombre de él, y una sierra especial para el hueso y muchas cosas más. A partir de estas investigaciones con el cáncer, pues pudo formular la primera ley biológica, que es la ley férrea del cáncer. Y bueno, las causas anímicas de las enfermedades según las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Med-Mag-Theor Gerheimer. Fueron descubiertas por él, y bueno, vienen parte de este libro de estas causas. Vamos a comenzar con estas 5 leyes biológicas. Vamos a saber de qué es lo que trata, ¿no? Y bueno, pues las 5 leyes biológicas
describen estas causas y el desarrollo de prácticamente todas las enfermedades. No obstante, pues no se aplica a las lesiones, por ejemplo, en accidentes o intoxicaciones y males carenciales, como es la comida rápida, como son algunos como los McDonald's o la Coca-Cola, que él no lo maneja así. Y vamos a pasar a la primera ley biológica que él nos marca, que se llama la ley férrea del cáncer, que fue su primera ley que él la descubrió. Esta regla férrea del cáncer pues tiene tres criterios que vamos a conocer. El primero nos menciona que cada cáncer u hongo equivalente comienza con un DHR, que este viene con el nombre de él, que es Dirkheim Syndrome, que vale decir un shock, que para él era como algo muy difícil, algo hiperagudo, algo dramático e incluso algo aislante, que la experiencia del shock, como él le mencionaba, es simultánea o virtualmente simultánea en los 3 niveles. En el 1, que era en el psique, en el cerebro y en el órgano. En el criterio 2 él nos menciona que este contenido de conflicto en el momento del DHS pues se va a determinar la localización del FH, que es la férrea del cáncer, en el cerebro, así como pues la localización del cáncer u onco equivalente en el órgano, que es en el cuerpo. Y su tercer criterio, nos menciona que el desarrollo del conflicto condicional, el desarrollo específico del FH en el cerebro y en el desarrollo en particular del cáncer o en la enfermedad del hongo equivalente en el órgano. Él se basa en estos 3 criterios importantes para poder conocer esta primera ley. En la segunda ley biológica vamos a tener la ley de las 2 fases de todos los programas especiales con sentido biológico. Y su abreviatura es SBS, en la solución del conflicto. Aquí el Dr. Heimer nos dice que él ha descubierto que tras un conflicto de la psique, el cerebro y el cuerpo entran automáticamente en una situación de estrés continuo, que le llaman simpaticotonia continua, y de esta manera el sistema simpático pues toma el control exclusivo. Él lo va a marcar como una fase activa del conflicto. ¿Qué quiere decir? Que a estar en fase del estrés la llamamos fase activa del conflicto o simplemente una fase activa. Vamos a encontrar los síntomas, que van a ser esta parte de la tensión, los pensamientos giran sin cesar alrededor del conflicto, de estos pensamientos intrusivos. El foco de Heimer con borde marcado en alguna región cerebral correspondiente, nos basa también en esta parte de las manos frías, la hipertensión por el estrechamiento de nuestros vasos sanguíneos, el aumento de la respiración y un ritmo cardíaco, problemas del sueño, del estado de agitación también, y por la noche falta de apetito. Vamos a encontrar en esta segunda ley parte de los efectos, Por ejemplo, la pérdida de peso, enfermedades frías, como por ejemplo la gastritis o la angina del pecho. Cuando el individuo va a ser capaz de solucionar este conflicto, termina esta fase activa del mismo y va a comenzar la parte de la curación.
Ujú. Y bueno, cada vez que tenga una crisis de curación específica, incluso de las enfermedades inofensivas como un constipado, ¿no? Que es estornudos en crisis de curación, o una laringitis, que es tos en crisis de una curación. Y la fase de la curación, por ejemplo la gripe, el resfriado, de estas enfermedades frías era ignorada o considerada también como una enfermedad independiente. Mientras que la primera fase que hemos visto de una enfermedad cálida pues había pasado desapercibida, o incluso había considerado como una enfermedad individual. Entonces esto es lo que trata o nos menciona el doctor Heimer en esta segunda ley biológica. En la tercera ley biológica, que él lo menciona como el condicionamiento ontogénico en el sistema de los SBS de la naturaleza. Él nos va a afirmar, en esta ley él nos afirma que todos los procesos en nuestro cuerpo pues se pueden comprender desde su desarrollo embrionario, ontogenéticamente, y mediante esta parte de la embriología. También como sabemos que cada tejido y cada célula, tanto en los humanos como en los animales, va a pertenecer a una de las 3 capas germinales. Y el doctor observó que por una parte van a existir tumores que crecen en la fase del conflicto activo y se van a encoger. En esta fase de curación, por esta parte, hay tipos de cáncer que van a producir agujeros en la fase del conflicto activo. Esto es la pérdida del tejido, una úlcera, necrosis, que muere y que se vuelve a rellenar en la fase de curación. Este principio común lo maneja, que es el aumento celular en la actividad del conflicto, la pérdida celular en la fase de curación, y nos menciona estas funciones que va a realizar el tronco cerebral, la sustancia blanca, que es lo que nos va a controlar la corteza cerebral. Así es como él nos afirma esta tercera ley biológica, que nos va a poder permitir entender esta parte de la multiplicación de nuestros tejidos. En este caso es cuando se forma un tumor. La pérdida de tejido, que va a ser la úlcera, la pérdida funcional, por ejemplo la diabetes, y un aumento funcional, por ejemplo el hipertiroidismo. Ahora, sabemos que nuestros órganos pues se van a ver afectados por un determinado conflicto, y que partes de nuestro cerebro va a controlar este proceso. La idea de que un cáncer prolifera, o sea, que avance de manera incontrolada hasta que acaba con el individuo, pues va a pertenecer por ello al pasado. Vamos a poder reconocer que en el cáncer pues no es un proceso sin sentido dirigido por células salvajes, sino que se va a tratar de un proceso perfectamente diseñado por la madre naturaleza. Nuestra cuarta ley biológica tiene como nombre el condicionamiento ontogénico en el sistema de los microbios. Aquí vamos a conocer esta parte de los microbios, que también son parte de estas enfermedades y nos pueden empeorar o nos pueden ayudar. Y en esta ley el doctor Heimer nos afirma que los hongos, las bacterias y los virus, las globulinas, pues son aliados indispensables, son simbiontes, y que van a cumplir determinadas funciones en el cuerpo.
Conocemos esta clasificación de los microorganismos como buenos, que van a ser estos simbiontes, por ejemplo las bacterias del coli en el intestino o en la flora bucal. Y vamos a encontrar estos microorganismos que van a tener el nombre como malos, que van a ser estos antibiontes. Unos van a ser simbiontes, van a ser los buenos, y los ambiontes van a ser los malos. Por ejemplo, estos microorganismos malos pues van a ser estas bacterias como la tuberculosis, los estreptococos y los virus. A los malos, estos microorganismos, pues se les va a atribuir la culpa de distintas enfermedades, porque pues van a ser malignas, son malos. A estas enfermedades se les denominó como enfermedades infecciosas, pero pues él nos menciona que que es como un error que se ha cometido, porque detrás de muchas enfermedades es posible encontrar el hecho de que los hongos, las bacterias y los virus sean una parte de asociaciones como proteína, ¿no? Ácido nucleico en nuestro cuerpo. El hecho de que, por ejemplo, un germen, ¿no? Pues unas veces pues cause alguna enfermedad y otras no. Entonces se aplica mediante un microorganismo bueno o malo, o tener incluso pues un buen o un mal sistema inmunológico, que también nos va a ayudar a prevenir. Nuestra quinta ley biológica, él la llama la quinta esencia, que va a ser esta parte de la ley del sentido de todas las llamadas enfermedades. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el Dr. Heimer nos menciona que no llama en vano programas especiales con sentido biológico, estas partes de la CBS, a las enfermedades, sino que el hombre ya lo dice, cada enfermedad pues tiene un sentido, ¿no? Antes pensábamos que Dios quizá nos castigaba cuando nosotros nos enfermábamos intencionalmente con estas partes de la enfermedad, ¿no? De hice algo mal y entonces me castigó Dios, por eso estoy enfermo, por eso me siento mal, me siento débil, ¿no? Y aquí pues menciona esta medicina convencional, ¿no? Esta parte que nunca se ha planteado la pregunta sobre la parte del sentido, puesto que se partía del hecho de que el hombre, ¿no? Pues era esta parte de los resultados de la casualidad en la evolución, como íbamos evolucionando. Según parte de la filosofía de esta medicina convencional, pues estas enfermedades sucedían por casualidad, o bien porque nuestro cuerpo, no como una máquina sorprendente, pues no había como que recibido esta parte del combustible o esta parte del mantenimiento adecuado de nuestro cuerpo. Comprender esta parte del sentido de las enfermedades es lo más bonito, porque da una nueva medicina. Gracias a esta nueva medicina pues podemos formarnos como esta idea de que los procesos de la naturaleza, ¿no? Pues nosotros reconocemos que todo va a estar bien, ordenado y concebido con un sentido. Él nos menciona un esquema que empieza desde que nosotros estamos sanos, después de pronto pues algo nos coge o nos contrapié, ¿no? Este conflicto biológico que nosotros tenemos. Después nos menciona que nosotros nos concentramos exactamente en ello e intentamos con todas nuestras fuerzas solucionar este conflicto, ¿no? Que en esta parte, como ya lo mencionamos, es la fase activa del conflicto. Después nosotros conseguimos aclarar las cosas, ¿no? En la busca de una solución a este conflicto. El estrés ha pasado, pero el cuerpo va imponiendo pues su atributo, ¿no? Ahora estamos enfermos, ¿no? Esta parte de la fase de curación. Después regresamos al punto
culminante de la fase de la curación, que pues aquí nosotros decidimos si podemos superarlo, ¿no? Va a nacer la parte de la crisis de la curación. Después va a venir, lo peor ya nos ha pasado, ¿no? Ya empezamos como a buscar esta solución al conflicto que nosotros empezamos a tener, ¿no? Y bueno, ahora pues se percibe una clara mejoría, ¿no? Y encontramos aquí la segunda fase de la curación. Entonces primero empezamos a tener estrés y ya después, cuando ya haya pasado, ya empezamos con la segunda fase. Y bueno, todo esto pues vuelve a estar bien, ya que supimos solucionar el conflicto, volvemos a estar bien, estamos sanos de nuevo e incluso pues más fuertes. Ya después que nos debilitó, volvemos a estar fuertes, ¿no? Que antes. Y bueno, pues más vamos a adquirir esta experiencia y bueno, pues nos guarda a una nueva aventura después de solucionar el conflicto. Bien, ahora vamos a hacer nuestra última gimnasia cerebral de este programa. Vamos a comenzar moviendo nuestras manos, nos vamos a relajar, vamos a girar, podemos mover nuestra cabecita de un lado a otro, mientras que vamos a ir rotando nuestras muñecas. Abrimos y cerramos y nuestra cabeza va a hacer una inclinación hacia atrás y hacia adelante, mientras que vamos a mover nuestros dedos de la mano. Y ahora vamos a voltear nuestra cabeza hacia la derecha y después hacia la izquierda, con movimientos lentos, al modo que sintamos cómo se estira nuestro músculo esternocleidomastoideo. Entonces vamos a voltear hacia la izquierda y hacia la derecha, moviendo nuestros dedos al mismo tiempo. Izquierda, derecha. Muy bien, abrimos y cerramos. Este ejercicio ya lo hemos hecho, así que vamos a explicarlo de nuevo. Con nuestras manos, la mano derecha va a tocar nuestra nariz, mientras que con la mano izquierda va a tocar nuestra oreja. Pero ahora, cada vez que nosotros cambiemos, porque nuestra mano izquierda va a tocar después nuestra nariz y nuestra mano derecha nuestra oreja izquierda. Entonces vamos a hacer este cambio. Vamos a comenzar nuestra mano derecha en nuestra punta de la nariz y nuestra mano izquierda en nuestra oreja. Entonces cambiamos. Muy bien. Ahora vamos a hacer los mismos movimientos, pero vamos a dar un aplauso. Empezamos. Aplauso, cambiamos. Aplauso, cambiamos. Aplauso, cambiamos. Muy bien. Cambiamos. De repente, lo que van a hacer es que al momento de aplaudir puede que se puedan tocar su cara, sus cachetes, ¿no? Que cuando hagan esto y cambien, se pueden tocar sus cachetes o no puedan aplaudir. Entonces nos vamos a concentrar. Vamos a hacer un cambio, aplauso, cambio, aplauso, cambio, aplauso. Muy bien. Ahora le vamos a agregar otro elemento, que va a ser tronar nuestros dedos. Entonces va a ir acompañado de un aplauso y cambiamos los dedos y tronamos los dedos. La mano derecha en la nariz y nuestra mano izquierda tocando nuestra oreja. Aplauso, tronamos y cambiamos. Aplauso, tronamos y cambiamos. Muy bien.
Aplauso, tronamos y cambiamos. Aplauso, tronamos y cambiamos. Ahora hay que intentar. ¿Ya vieron? También me equivoqué. Entonces primero era aplauso. Vamos a hacerlo por última vez. Vamos a iniciar. 1, 2. Aplauso, tronamos y cambiamos. Y cambiamos. Aplauso, tronamos y cambiamos. Muy bien. Hay que ir practicando estos ejercicios en casita. Los pueden practicar 10 minutos, 5 minutos. Cuando se empiecen a sentir estresados, para poder relajarse, los pueden realizar, pero también se pueden estresar si no les salen los movimientos adecuados. Entonces podemos parar la actividad y nos esperamos unos minutitos y podemos volver a retomarla. Y bueno, en esta sección de gimnasia cerebral los invito a que vean nuestros videos, ya que en ellos hemos estado realizando diferentes ejercicios de la gimnasia cerebral. Nos va a ayudar muchísimo para nuestra mente, nuestra concentración, ya que vamos a estimular nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo. Así que los invito, cuando tengan tiempo, pueden hacer estos ejercicios para que pronto tengan esta práctica y los puedan realizar rápidos. Continuamos con nuestro tema. Muy bien, ahora que ya mencionamos esta parte de las 5 leyes biológicas, ahora vamos a conocer el diagnóstico que el Dr. Homer nos da. A la hora de podernos realizar un diagnóstico, pues no nos vamos a poder centrarnos solo en esta parte del nivel corporal, sino como ocurre en la medicina convencional, sino que también nosotros vamos a tener en cuenta pues 3 niveles que ya los había mencionado al principio, que son la psique, que es el cerebro, y el órgano, ¿no? Por ejemplo, un quiste ovárico pues va a conllevar siempre una FH, ¿no? En curación, en el relé de la sustancia blanca, pues que va a controlar esta parte del ovario, y como causa psicológica, pues un conflicto superado de una pérdida de un ovario. Y cada diagnóstico pues va a ir realizado a un nivel que debe de coincidir con los otros niveles. Desde esa manera pues va a ser posible que se pueda medir y evitar estos errores en el momento de diagnosticar. Por otra parte, vamos a tener la terapia, que nos lo menciona y nos lo va a dividir en 6 fases, donde 3 de ellas van a ser las fases activas del conflicto, a 3 niveles: el anímico, el cerebral y el corporal, mientras que las otras 3 fases van a ser fases de curación, que también van a incluir los 3 niveles: el anímico, el cerebral y el corporal. Vamos a comenzar con la terapia, la primera terapia, que va a ser la fase activa del conflicto en el nivel anímico. Acuérdense que primero vamos a conocer el conflicto y después nos vamos a ir a la curación, ¿no? A la solución. La primera terapia no lleva como nombre pues esta fase activa del conflicto en el nivel anímico, que pues entran las posibles soluciones del conflicto. Nuestros principios básicos va a ser encontrar el conflicto, y en segunda, provocar la solución de una manera real y activa.
Aquí va a entrar esta parte del subconsciente. ¿Qué quiere decir? Que va a ser la parte del factor decisivo, ¿no? Está bien querer resolver el conflicto con la cabeza, pero no es tan fácil, puesto que también va a haber esta parte del nivel de la sensibilidad que nosotros tengamos, donde pues los conflictos biológicos se van a sentar y van a tener poco que ver con el intelecto, ¿no? Y la sobria razón. Y la llave del éxito se va a encontrar pues en esta parte de la inclusión del subconsciente. Y el subconsciente va a representar esta parte esencial y de hecho la parte mayor parte de nuestra psique. Esta pues va a esconder pues un increíble tesoro, porque las experiencias en ellas se van a encontrar y van a ser llamadas como pistas. Para poder borrar las pistas pues tenemos que alcanzar el nivel subconsciente. Y él nos platica que en esta terapia pues es la parte de el hablar, el escuchar sobre el conflicto, después el perdón y la reconciliación como la parte de esta representación de los conflictos y las soluciones de ellos. Cómo disculpar, enmenizar, ¿no? Con esta parte también entra la musicoterapia, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en los videos anteriores, que es la parte que entra en estas medicinas alternativas, ¿no? La parte de reír, de imaginarnos la salud de esta solución, ¿no? A través de una visualización. La segunda terapia es parte de la fase activa del conflicto en el nivel cerebral. El primero fue anímico y ahora vamos con el cerebral. Aquí el Dr. Heimer nos dice que en esta parte pues desconoce, ¿no?, lo que se debe hacer en caso de alguna actividad de un conflicto en el nivel cerebral, ¿no? Y bueno, esta parte de lo decisivo de poder enfocar esta solución del conflicto desde el nivel anímico. La tercera terapia de la fase activa del conflicto pues va a ser esta parte a nivel corporal, o sea que nuestro cuerpo pues lleva a cabo como un órgano ejecutivo, que va a ser el responsable y el correspondiente del programa especial. El cuerpo pues va a tener esta parte de un flujo sobre el inicio, ¿no?, de nuestra psique, y va a tener el control que va a ser en nuestro cerebro en el marco de nuestras retroacciones, ¿no? Si por ejemplo crece un tumor, ¿no?, en el intestino, pues a causa de un enojo que nosotros no podemos digerir, ¿no? Pero bueno, va a ser esta parte del conflicto, el tumor. Debemos nosotros intentar solucionar este conflicto a nivel anímico, y aquí pues se va a enfocar esta parte de una buena alimentación, la importancia de las proteínas, el alimento, incluso los masajes, y también entra la parte de la homeopatía. Vamos a tener la cuarta terapia, que va a ser ahora la fase de la curación a nivel anémico. Acuérdense que estas fases de curación llevan también el anémico, ¿no?, el cerebral y el cuerpo. En esta terapia, pues esta fase de curación van a ser estas etapas en las que nuestro cuerpo se va a reparar, que va a poder regenerar a sí mismo. Se va a considerar esta parte que los síntomas de las fases de la curación, ¿no?, que son esta parte de las enfermedades, e intentar nosotros eliminarlos mediante pues esta parte del tratamiento en señal de ignorancia y desconocimiento de las relaciones biológicas, del nivel de la vieja medicina.
Lo que sí se tiene sentido es que va a acompañar las fases de esta curación, aliviando pues la parte de los síntomas y hacer el dolor pues más soportable. Aportar esta parte del valor y la esperanza, aclarando al paciente que el conflicto está solucionado y que todo pues volverá a estar bien. Después de un conflicto pues viene la parte de la sanación. Nuestra cuarta terapia de la fase de curación en el nivel cerebral. Aquí pues nuestro cerebro en sí no va a tener la parte de los receptores del dolor, pero sí la tienen los meninges. Mediante la presión de los meninges se va a producir el dolor de la cabeza. En casos graves pues es preciso reducir la presión en el cerebro, puesto que en esto pues es decisivo para que nuestro paciente pueda resistir la fase de la curación. Va a haber medidas que va a ser el conflicto de los túbulos colectores del riñón, por ejemplo, que va a ser esta parte del síndrome. En caso de alguna actividad, solucionar lo más rápido posible, ¿no? Manteniendo pues fría la cabeza, teniendo pues los baños fríos, las compresas frías y las bolsas de hielo. Pasear en el aire fresco y proteger la cabeza del sol y del calor. Nuestra sexta terapia va a ser la parte de la fase de curación en el nivel corporal. Aquí pues las inflamaciones nos menciona que solo deben reducirse sin el sufrimiento, en caso que si el sufrimiento pues lo requiere. La inflamación intensa pues va a curar cura intensiva y va a tener pues una recuperación rápida, y no lo menciona así. También, por ejemplo, cuando los dolores son insoportables o se vuelven insoportables, o la fiebre es muy alta, pues se pueden o se deben usar medidas simpaticotónicas. Y bueno, pues antes de recurrir a alguna porra química, él nos dice que pues se va más a la parte de los remedios naturales. Muy bien, ahora vamos a mencionar 3 enfermedades, ¿no? Que con ellas vamos a entender un poquito más de lo que hemos estado hablando, de las leyes, de las 5 leyes biológicas, de la parte del diagnóstico, de la parte de las terapias. Vamos a comenzar con el corazón. Y bueno, vamos a decir que el corazón, ¿no?, de aproximadamente es del tamaño de un puño, no de nuestros puños. Si juntamos así nuestros puños, pues va a ser el tamaño de nuestro corazón. El corazón se encuentra detrás del externor en el pericardio y bueno, va a constar de 2 mitades, el corazón izquierdo con más fuerza muscular y el derecho con paredes más delgadas. Ambos van a estar separados por el tabique interventricular, que se llama también como septo, y las 2 mitades se dividen en aurículas que son los atrios y los ventrículos, que van a estar unidos mediante las válvulas atrioventriculares del origen mesodermo. Estas válvulas semilunares igual pues van a tener el origen mesodérmico, se encuentran en esta parte entre los ventrículos y las grandes arterias, ¿no?, que es la aorta y la arteria pulmonar. Él nos menciona, bueno, según el doctor Heimer nos dice que de musculatura es de musculatura lisa y pues van a estar controladas desde el mesenfalo, mientras que los ventrículos pues van a constar en su mayoría de musculatura estriada y van a estar controladas por esta parte de la sustancia blanca del metabolismo o bien por la corteza cerebral.
Y bueno, él nos dice que nos aclara, ¿no?, que pues estas contradicciones, él ha descubierto que hay 2 tipos de ataques cardíacos. En cada tipo, ¿no?, de los contenidos de estos conflictos, ¿no?, así como esta parte de los centros de control de nuestro cerebro que se encuentran, son diferentes. Pero bueno, en ambos casos pues se puede morir o se puede sobrevivir, dependiendo de esta parte de la gravedad que se encuentre en nuestro corazón, de la duración de los conflictos, ¿no? Los conflictos pues de sobreexigencia o de algún engaño pues van a estar controlados por la sustancia blanca y van a afectar la parte del músculo del corazón, provocando pues esta pérdida del tejido. El conflicto de la pérdida del territorio pues va a estar controlado por la corteza cerebral y que va a afectar a los vasos coronarios, provocando la arteriosclerosis durante la fase de la curación. Y bueno, dentro del corazón vamos a encontrar una enfermedad que es la angina del pecho. Aquí, ¿cuál va a ser el conflicto que encontramos en esta enfermedad? Pues que el conflicto de la pérdida de territorio masculino, ¿no?, o el conflicto sexual de la pérdida de territorio femenino, ¿no?, el sujeto a sexo, lateralidad, conflictos previos, situación hormonal y de la edad. Este conflicto de esta pérdida del territorio masculino va a conllevar a esta pérdida de todo el territorio o de algo contenido en él. Por ejemplo, alguien pierde a su pareja, ¿no? Y bueno, su puesto de algún trabajo o algún rango, aquí encontramos el conflicto. Un ejemplo pues va a ser, por ejemplo, el padre de un alumno de 9 años, ¿no?, pues va a engañar a su mujer. Pero después, ¿no?, desde entonces, pues su matrimonio pues deja de funcionar, hay constantes discusiones, ¿no? El conflicto de esta pérdida del territorio que afecta a estas arterias coronarias del niño. Y bueno, pues acaba la integridad territorial de la familia. En tejido pues encontramos el tejido epitelial de las arterias, ¿no?, el ectodermo, que es este esquema de mucosa de la garganta. Los conflictos activos, ¿no?, que ya lo habíamos mencionado, va a ser la pérdida celular de una úlcera del tejido epitelial dotado con estas terminaciones sensitivas en las superficies lisas de las arterias coronarias, ¿no? Y bueno, este ahuecamiento que encontramos en los vasos apenas pues se pueden diagnosticar, ya que bueno, en la medicina convencional pues se busca estos estrechamientos, ¿no? No un aumento en la sección arterial, ¿no? Vamos a encontrar el sentido biológico, que va a ser esta parte mediante la pérdida celular, ¿no?, que se ensancha el lumen de las arterias coronarias y bueno, mejor va a haber un mejor suministro de la sangre por el parte del corazón. Y bueno, va a aumentar la capacidad que nuestro corazón pueda para poder recuperarse de nuevo el territorio o el contenido de sí mismo. Dentro de esta enfermedad vamos a encontrar esta parte de la fase de curación que vimos, que va a ser la reparación, la reconstrucción del tejido epitelial de las arterias coronarias, el estrechamiento de esta parte de la estenosis de las arterias coronadas, pues debido a la hinchazón durante la curación. La crisis de curación que vamos a encontrar pues va a ser algún ataque cardíaco de 2 a 6 semanas tras el comienzo de una fase de curación. Si no hay constelación y
Su terapia que vamos a encontrar pues va a ser el conflicto, ¿no? Reflexionar sobre si debemos resolverlo, ¿no? Cuando un conflicto pues se viene solo sin constelación, pues dura activo más de 6 a 9 meses y bueno, se puede sufrir incluso algún ataque cardíaco entre la semana 2 y 6 tras algún comienzo de una fase de curación. Esta es la parte relacionado al corazón. Una enfermedad relacionada al sistema nervioso, que bueno, el sistema nervioso pues es esta parte del tejido cerebral que va a constar del 90% de nuestro tejido conjuntivo. Esta parte, esta estructura que es un soporte reticular y otra parte es del 10% del tejido nervioso. Según pues la medicina convencional, ¿no? Los tumores cerebrales por proliferaciones de un tejido, ¿no? Estas partes de las células nerviosas tras el nacer y que no pueden dividirse, ¿no? O que apenas lo pueden lograr, ¿no? Esta parte de los tumores cerebrales. No solo en el tejido conjuntivo cerebral, y bueno, va a ir creciendo y se va a ir modificando, ¿no? Su tumor en ventrículos cerebrales pues va a ser esta parte del ependimoma, papiloma, plexo o coroideo. Su conflicto vamos a encontrar dos. Uno que va a ser el lado derecho de nuestro cerebro que no obtiene algo, el lado izquierdo no poder deshacerse de algo. El segundo es el conflicto del cerebro se seca, se cree que pues no se puede pensar lo suficientemente, ¿no? Nos menciona un ejemplo el Dr. Heimer que por ejemplo una mujer trabaja de mala gana como secretaria en un tribunal. El conflicto pues ella quiere irse. Cuando encuentra un nuevo trabajo pues se elimina la tuberculosis, el ependimoma del ventrículo cerebral izquierdo, el ependimoma tuberculosis, ¿no? El tejido que encontramos pues van a ser las estructuras vasculares, los plexos coroideos, ¿no? El suministro de la parte del agua en nuestros ventrículos y bueno, el conflicto activo que encontramos en el sistema nervioso pues va a ser el aumento funcional, el crecimiento del agar en esta red, ¿no? Vascular que encontramos el ependinoma o el papilomplex. Su sentido biológico pues va a ser el aumento de esta red vascular para producir y también suministrar la parte del líquido cerebral. La fase de curación pues va a ser esta parte de la degradación del tumor, ¿no? Que con microbacterias, ¿no? Y bueno, pues al final van a quedar algunos restos de calcio. Como terapia pues vamos a encontrar el conflicto o pistas. Si es posible también pues dar una solución real si se sigue activo. Por último vamos a dar el ejemplo del sistema linfático. Como sabemos pues este sistema linfático pues al contrario que el sistema circulatorio va a ser una vía del sentido único en donde el ángulo venoso pues tiene esta parte de la salida de la linfa de la sangre. Al igual que, bueno, el hilo de perlas, estos ganglios linfáticos que van a encontrar rodeados, pues estos vasos linfáticos. Estos ganglios linfáticos se van a encontrar rodeados de los vasos y, bueno, son el lugar de creación, ¿no? También de algún almacenamiento de los linfocitos. El sistema linfático como tal pues puede considerarse como este sistema de canalización o del drenaje del cuerpo y va a estar encargado de captar productos metabólicos de desecho como también toxinas, algunos residuos celulares y excesos de líquido intersticial, ¿no? Va a ser esta carga linfática.
Bueno, vamos a conocer la enfermedad, vamos a saber de los ganglios linfáticos que, bueno, los hemos conocido. Estos ganglios linfáticos, pues va a ser esta parte de la inflamación o la hinchazón de estos ganglios. Esta parte de la adenopatía, también se le conoce la linfadenitis y la enfermedad de Pfeiffer. Y bueno, también esta parte de la inflamación de los vasos linfáticos, el cáncer de los ganglios linfáticos que también se pueden presentar. Su conflicto pues va a ser la desvalorización, el no poder transportar algo a su zona de drenaje o no poder limpiar algo, ¿no? El doctor Heimer, pues él nos dice que un conflicto de derrumbamiento localizado de nuestra autoestima. Su explicación nos menciona que, bueno, se trata por lo general del miedo que alguien posee de un tumor y que no desea tener. Este sentido figurado en decir no poder deshacerse de una carga pesada, no poder también deshacerse de esta parte de algo malo o algo molesto que nos ha ocasionado, o de plano pues no poder limpiarlo, ¿no? El ejemplo que nos marcan nos menciona que, por ejemplo, una mujer que sufre miedo de día y de noche por un tumor en su pecho derecho, pues el crecimiento del ganglio linfático axilar para el tumor pueda ser eliminado más fácilmente, ¿no? El tejido es esta parte del ganglio linfático, el vaso linfático, ¿no? La parte del mesodermo nuevo, ¿no? El conflicto activo, esta parte de la pérdida celular, que es la necrosis. Se muere totalmente células en los ganglios linfáticos. Se crea esta parte de los agujeros, ¿no? Como en un queso suizo, así nos lo maneja o nos da este ejemplo el doctor Heimer. La fase de curación pues va a ir regenerado por división celular, esta parte de la mitosis en nuestros ganglios linfáticos. El diagnóstico, según pues esta parte de la medicina convencional, ¿no? Nos dice que pues lo maligno, ¿no? Esta parte de la enfermedad, pues es la inflamación de los ganglios linfáticos, los dolores, la hinchazón, el enrojecimiento, ¿no? Estas partes de los síntomas más intensos en caso de algún síndrome. El sentido biológico pues va a ser los refuerzos, el aumento de los ganglios linfáticos, el aumento de su capacidad, el grupo de lujo, la observación de tener en cuenta el lado madre, el hijo o el de alguna pareja. Otras causas, por ejemplo, es la hinchazón en los ganglios linfáticos, va a ser la fase de curación, ¿no? Cada inflamación pues va a ser esta parte de la curación de la fase, ¿no? Viene pues acompañada del aumento del metabolismo y la formación de líquido en el espacio intersticial. Y por último, como terapia pues va a ser el conflicto ya solucionado, ¿no? Acompañar la curación, evitar recidiva, poner una zona en alto, tener reposo, tener este drenaje linfático, rebaldecer esta parte del golpear, ¿no? Y bueno, pues esta parte de las hojas de repollo y pues aplicarlas. Estos pues son una parte de los ejemplos que él nos menciona. Existen más enfermedades de los ojos, de los dientes, de la mandíbula. Entonces, bueno, yo se los recomiendo. Incluso, bueno, ya se los había mencionado que les voy a dejar abajito el link
para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan leer. Viene entendible, al final viene las abreviaturas, qué es lo que significa, está comprensible, así que bueno, yo los invito, que la verdad es un libro muy interesante porque pues sí tiene como razón en esta parte de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, cómo es lo que hace para que reaccione, ¿no? Y bueno, pues así es como acabamos este tema, este último tema ahora sí. Y vamos a acabar con esta frase del día que dice: la salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Y él nos lo dice Thomas Fowler. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que valorar nuestra salud desde ahora y no cuando ya tengamos una enfermedad, porque tener una enfermedad pues a veces caemos y decimos porque a mí, ¿no? Entonces hay que valorar nuestra salud siempre dando gracias. Bueno, es un hermoso día, estoy bien, estoy sana. Y bueno, pues que tengan un excelente día. Ya es diciembre, es el último mes del año 2020. Y bueno, pues es un mes bonito porque son las fiestas navideñas. Así que les deseo que tengan buenos festejos, felices fiestas. Y pues quiero agradecerles mucho por estar acompañándonos en esta programación. Espero les haya gustado. Con mucho corazón les regalo este tema. Y si quieren seguir viendo nuestros videos en nuestra página, se van a quedar. Que tengan un excelente día. También no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, en Facebook nos van a poder encontrar como Yoga Pachuca Kin, en Instagram como Yoga Pachuca y en nuestra página web como yogapachuca.com.mx. Y también los invito a que se suscriban al canal de la doctora Susana Alquícires, así la van a poder encontrar, donde ahí van a poder encontrar diferentes prácticas, pues diversas, para poder mantener su salud y su bienestar. Que tengan un excelente día, muchas gracias. Mi nombre es Katherine Acevedo Cuevas y nos vemos hasta pronto. Adiós.